En el capítulo anterior conseguimos salir de Armenia, pero fue en el segundo intento, después de todos los incidentes que visteis, y ahora nos encontramos a unos 150 kilómetros de la frontera de Batumi, en Georgia, la que se encuentra a orillas del Mar Negro y por la que entraremos nuevamente a nuestra querida Turquía. También en un segundo intento, pues por la primera que lo intentamos estaba cerrada al turismo, pero para divertirnos un poco lo vamos a hacer por una pista de montaña de más de 130 kilómetros, que nos llevará directamente hasta la frontera. Esta es la pista que vamos a coger hasta Batumi, 130 y tantos kilómetros. Esperemos que no nos encontremos mucho barro. Íbamos a ir por la carretera, pero al final, porque como esté así como eso, nos vamos a divertir. Dios, madre mía. Esto está bien, esto no hay problema. Sí, ojalá siga así. El problema es que no sabemos cómo está y que además son muchos kilómetros. A ver, que en otras condiciones, pues yo encantada de que sea pista. Pero hay que tener en cuenta que no sabemos lo que hay, que son muchos kilómetros y es tarde. Agua por todos los sitios. Dios, ¿cómo se va? Vamos, esto está así, imaginaros cuando nieve, cómo se tiene que poner. De barro, intransitable, para coche, para moto, ni te cuento. Joder, de verdad, ¿eh? Con los barros, es una pasada la de barro, ¿sabes? O sean los 120 kilómetros que quedan así. ¡Dios! No sé qué camino coger mejor, sé que está todo igual. Todo está igual. A ver cómo se nos da la pista esta, porque aún quedan 120 y tantos kilómetros. Mirad qué pueblecito hay aquí. Vamos, en invierno se quedarán aislados, porque la pista tiene una de agua, pero no tiene agua porque haya llovido. Es que hay fuentes y manantiales por todos los sitios. La gente viene aquí con sus ovejas. Cuando nieve esto se queda aislado. Es lo que pasa mucho aquí en Georgia, cuando empieza la temporada de invierno, sí. La gente se va a la capital. La semana que viene creo que daba nieve ya. Exactamente. Por eso estamos huyendo, como los cobardes. Yo voy en una posición muy mala cuando voy de pie. Cuando esté bien, siéntate así descansas. Claro, es lo que hago. Hemos de subir y bajar más valles, seguro. ¿Seguro? No, claro que queda más. Me extraña que sea el único este. Si todavía nos quedan más de 100 kilómetros. A tomar por culo. Este barro es el cabroncete. Todos los barros son cabroncetes. Sí, pero hay uno más que otro. Por aquí está mejor. Dios. Esto está así, imaginaros cuando nieve, cómo se tiene que poner. Muy intransitable. Para coche, para moto ni te cuento. Ya está aquí ahora divertido. Si venís con moto de carretera, no meteros aquí. ¿Ah? Que si vienen con moto de carretera, que no se metan aquí. Ni se os ocurra. Dios, ¿cómo se va? Se va de atrás, vamos. Sean los 120 kilómetros que quedan así. Pero por aquí está mejor. No, por favor, no me manches, no me manches, no me manches. Ay, 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 que me he salido del carril. Las botas Kili que le llamábamos limpitas. Están ya color barro. ¡Dios! Vamos a llegar limpísimo. Es una pasada la de barrizar. Esto está ya, vamos, con un tacto en el puño, en el embrague y en todo. Ya veremos si acabamos en rebozarnos en el barro. No lo tengo yo muy claro. Ya son muchos los miles de kilómetros recorridos en todo tipo de terrenos, pero para mí el barro sigue siendo lo peor, porque al margen de lo que resbala, va cambiando de consistencia, lo que hace que en un mismo tramo tengas que ir con tacto diferente. Cuando te caes, pareces un muñeco de chocolate. Y cuando se pone duro, la rueda delantera te cuesta llevarla a su sitio. Pero lo bueno es que vas aprendiendo a manejar en todas las circunstancias.
peor, las máquinas remueven todo. Exacto. Que hoy no gire la pala. Dios, un respiro. Y cuando llegamos a las bajadas es donde verdaderamente tienes que ir fino. Porque, por ejemplo, el peso de la vikinga más los 60 kilos de equipaje y mi cuerpecito son aproximadamente 370 kilos que quieren ir cuesta abajo a toda velocidad. Y tú tienes que ir reteniéndola con suavidad y un cariño extremo. ¿Y qué me decís de los charcos? ¿Son emocionantes o no? Piensas, habrá un agujero, quizá una piedra grande que mi rueda delantera se quedará empotrada, o el barro parecerá arenas movilizas y me quedaré clavado. ¿Lo paso rápido o lo paso despacio? En fin, todo un enigma. El lateral este, creo que por aquí, madre mía. Que si vas despacio lo puedes pensar, pero cuando vas deprisa dices que sea lo que Dios quiera y abres gas. Vamos a 2000 metros. Fernandita tiene calor. La verdad es que en esta pista se pasa calor porque no se puede ir deprisa con tanto barro. El sitio es chulísimo. Ahora, llegar aquí, no sé cómo lo hará cuando nieve. Nos dan vino y licor en todos los sitios que vamos. ¿No puedes? ¿Pero qué le vas a pegar un lingotazo ahora? Dios. Se te va a romper la uña. A mí se me va a romper el guante. Es que está duro de narices. Dios, si es que verdo barrizal con lo limpito que hemos salido hoy. Joder, que no puedo dar ahí. Está muy duro, pues déjalo. No me ya está, me el otro. Del de 60 grados. Me va a romper la uña, eso. Con el diente no lo hagas, que te vas a quedar sin dientes. Dios, hasta que rompas un diente. Eso te va a dar más calor. Pasó un coche, vio a Fernandita peleándose con la botella, le dijo si necesitaba ayuda y le dio 3 mandarinas. Siempre pilla algo, no sé cómo lo hace. Al final pasó lo inevitable. Fernandita se fue al suelo. Yo estuve a punto un par de veces, pero la libré de milagro. ¿Puedes? Sí. Mira, voy a hacer un empuje más, que si no, espérate. ¿Verdad? Sí, sube. Thank you. Cuidadito. Ok. Es arcilloso este barro. Sé que no hay 100 metros que no te encuentro para rizar. Si yo estoy a punto de dármela también. Se me ha ido delante. Yo sabía que algunas nos estozolábamos. A que no tienes frío. I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace. Está el barro más blandito. Cuando está duro es una putada. Te escupe la rueda. Something to me Este sí que mancha. look like the Dios, es que es toda la pista así. Y llevamos ya 3 horas. Ay, Dios mío. La despedida de Georgia. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. Will you put your hands in? Esto es un curso de barro, pero de los de intensivo. Esta con las zapatillitas blancas. You do to me, but I feel like I am way up in the sky. Will you put your hands in mine? No, gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. Al final hemos tenido suerte. Hay un pueblo a pocos kilómetros de aquí donde intentaremos pasar la noche, porque ya pensábamos que nos tocaría acampar. Porque ir de noche con este barrizal ya es jugársela demasiado. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried.
'Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, Ah, yeah, I'm flying one night. over the clouds. Dios, tan difícil es entender que quiero una habitación. Dios mío. ¿Cuánto? ¿How much? A que le acompañes a ver lo No. que es. ¿Para qué voy a ver la habitación si el precio no me gusta? It's in mine and I'm gonna be alright. Yamaha Honda. I don't know what you do to me. 50, ok. Espera. Wake up in the sky. Algo así. It's in mine and I'm gonna be alright. 'Cause when we Ahora, que nos vamos. Esperemos que no quede mucho barro por lo menos. Porque vamos. Normalmente, por las estradas que vamos, es muy complicado encontrar restaurantes porque apenas hay nada, apenas hay pueblos, y cuando hay un pueblo no hay nada en los pueblos. O sea que vi una placa que ponía restaurante y no me lo creí y pensé, esa placa estará ahí ya desde hace bastante tiempo, pero resulta que no, que mira el restaurante aquí y mira lo que nos están preparando. Eso, espetinho y un cachapuri. ¿Qué es eso de aquí? Es como si fuera una pizza de queso. Aquí están las motos aparcadas, hace frío ya, el tiempo ha cambiado. Y aquí comeremos. Normalmente las fuentes que encontramos son de agua potable, o sea que no hay problema. Claro, todo dependerá del país en que estás. Cariño, algunas palabras para nuestros amigos que nos están viendo. Que vamos a comer ahora mismo un cachapuri de esos, que está buenísimo. Que ni lo hemos creído cuando encontramos el restaurante. Estamos aquí perdidos, es una carretera. Que no hay nada. No hay nada, exactamente. Y hemos encontrado este magnífico restaurante. Y ese es el famoso cachapuri, que básicamente es como una pizza de queso. Está buenísimo. Siempre estamos comiendo, ¿verdad? Diréis. No, mentira. Mira, ese vino aquí nos lo regaló el hombre del hostal que estuvimos la noche. Lo hizo él, está muy bueno. Además también nos regaló un licor. Vamos. Solo un vasito, que hay que conducir. Exacto. think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off, and baby, you don't belong. I could feel it in my bones. There was something going on, that shade of doubt hanging around that old. ¿Hablas español? ¿Conoces España? Un poquito. Sí, hablas bien. Tengo mi novia Ah, ¿novia española? argentina. Ah, Argentina. Toda la Europa ahora. Sí, vamos, 51 países llevamos ya. Ahora vamos hacia Asia, Irak. Bueno, a lo que es Irak y Arabia Saudita. He venido por la pista, está llena de barro. ¿Ya estamos? Con multa y todo, ¿no? Bueno, pues nos han puesto una multa, pero que la pagaremos cuando entremos a Georgia otra vez, o sea que nos han puesto una multa de 100 liras por no llevar el seguro, pero porque nos caducó hace unos días. ¿Ya? ¿The bike here? LGP yerini de söyledim. Como para no tener la vacuna. Bueno, pues lo seguimos. Control de vacuna pasado. Dios, cómo estoy, qué catarro llevo. Estamos en la frontera de Turquía, hemos pasado el control de las vacunas. El problema es que la carta verde de Fernanda no la tiene en vigor.
y no se la envían. Están tratando en enviársela, ya veremos si le pone algún problema. Ya hemos pasado más de una vez por la carta verde caducada, no porque no la tengamos, porque va implícita al seguro, sino porque no la han enviado. Han llamado a AMV. Para cualquier otra consulta, nuestro horario de atención telefónica es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6:30 de la tarde. Hoy es sábado. Tienes que enviar mensaje ahí para que me envíe el... Pero el fallo es tuyo de no haberlo pedido antes. Ahora luego paramos más adelante, ¿vale? Hostia, la niña en bici. Increíble, ¿eh? Mira la niña con la bicicleta. España. Brasilia. Ah, beautiful woman. Ok, thank you. Bueno, irá a tramos cuando no la llevarán ahí enganchada. Sí. Ya estamos en Turquía de nuevo. Bien, bien, bien. A comer bien. Bueno, ahora guardamos todos los papeles. Nunca hay que guardar todo hasta que no has salido, porque te los piden 30 veces. No estás todo el rato guardando, poniendo mi pasaporte español, mi carnet de conducir internacional que es de Brasil, donde llevo todo, mi pobre documentación que está partida en dos. ¿Ves? No se han dado cuenta que la carta verde de Fernanda estaba caducada. Te piden la carta verde para entrar a Turquía. Y que sepáis en Georgia que cuando salgáis tenéis que tener el seguro en vigor. Si no, te pone una multa en la frontera que la pagas cuando regresas otra vez. O sea que si no vas a regresar, pues no tienes problema. Han sido 100 laris, que son unos 30 euros aproximadamente, la multa. Está la pobre documentación de la moto. Dios, cómo está. Pues ya tenemos todo, la bolsa. Hostia, se me había caído, no me he dado cuenta. La residencia turca, importante. ¿Veis? Y todo en una bolsita de plástico para cuando llueve, por si acaso de entrar agua, no se os moje. Organización. La maldita mascarilla al bolsillo. ¿Qué le pasa a tu pasaporte que lo miran siempre tan mal? Han dicho brasileño, hostia, será falso seguro. Los de la bici acostumbrados con la cordialidad que hay aquí en Turquía cuando llega a Georgia. Se van a cagar. Lo que le van a atropellar a la niña, madre mía, qué peligro. Si la moto es un peligro, en Georgia, en la bicicleta tiene que ser un suicidio casi. Y luego los perros que le salen, madre mía. La niña se la comen. O me digo yo que irá a ratos, cuando no, no sé cómo irá. La niña se va a poner fuerte, no tendrá más de 8 años, esa niña, 7, 8 años, como mucho. Se va a poner fuerte que no. Así que el que no viaja es porque no quiere, ya sabes, con niños y todo. Para entrar a Turquía solo te piden, desde Georgia, solo te piden el certificado de vacuna, nada más. Sin embargo, para entrar de Georgia a Turquía, si vas por tierra te piden vacuna y test, y si vas por avión, solo vacuna. Estamos en tierras turcas, Mar Negro. Nuestra entrada fue un poco desastrosa. Nos perdimos y hacía bastante frío. Nos apetecía una cama, pero el asunto se puso un poco difícil y nos perdimos. Aunque valió la pena porque la zona que pasamos de noche, por la mañana nos pareció genial. Pensamos que lo íbamos a encontrar porque estaba todo llenísimo. Están de obras aquí haciendo unos puentes y unos túneles y están todos los hoteles llenos. Bye bye. Y al final encontramos este sitio aquí porque de noche por esta carretera no se veía nada más. Izquierda, ¿por dónde venimos? Y bueno, estaba la cosa complicada, pero al final siempre parece algo que está bien. Toda esta zona está en obras y está lleno de piedras. Vamos, horrible. Dios, resfriado estoy.
como, y aunque la ruta no sea por aquí, solo por lo chulo que es, vale la pena. Ayer no se veía. Mandamos un buen trecho. Sí, por eso. Casi 11 kilómetros desde donde salimos del hotel ese que estaba lleno. De noche, como no se ve una mierda, Claro. por ahí que se está... Sí, yo me acuerdo que había gravilla, pero barro no. Sí, yo creo que estará por aquí. O no, no lo sé. Qué chulo, ¿eh? Dios, creo que es por aquí. Ese puente me suena. Estamos yendo en dirección a Kars. Queda unos 70 kilómetros. Estamos subiendo este puerto que hace un frío que pela. Sí, estamos a 9 grados ya. Toda la zona al este de Turquía es como la zona más rural del país. Toca engrasar las cadenas y no nos queda grasa, así que vamos a entrar en un pueblecito de estos y a ver si tenemos suerte y encontramos. Estamos a 2100 metros y fijaros qué estepa. Y 7 grados. Y hay unos pueblecitos aquí que se tienen que congelar en invierno. Tiene que soplar un viento con estas llanuras. Un taller de bicis. Verme arkadaşlar ona göre seni gönderin. Anlıyor musun beni? Ben arayayım çocuğu, başka yeri arayacağım. Reis. Hava boyu var mı? What? Dümdüz Yeah? kanal var ya. Hola. Okay. Thank you. Sí. Hadi götürsene. Aquí de la vuelta. Mi amor, que se quiere venir a España conmigo. Grace for Chain. Grace. ¿Qué hace? Hay dos amigos a traer. One butter. Hay one butter. Inglés, ¿no?